Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy vamos a meter mano a un tema, un tema central en educación. Hablamos de las destrezas de pensamiento, concretamente del pensamiento crítico. Y lo hacemos fijándonos en los futuros maestros de primaria. Tenemos aquí un resumen de investigación con resultados que dan que pensar. La fuente es un trabajo de la Universidad de las Islas Baleares, de María Antonia Manasero Mas y Ángel Vázquez Alonso. Sí, Y lo interesante es el enfoque que le dan. exacto. Porque no solo miran a los futuros docentes, ¿sabes? No solo a ellos. Los comparan directamente con niños de primaria. Ahí está la clave. Así que nuestra misión hoy es desgranar bien esto, ver qué dice el estudio sobre las capacidades reales de pensamiento crítico, PC, que se le llama, Ujú. de los que van a ser maestros. Se habla un montón de las competencias del siglo XXI, ¿verdad? Muchísimo. Y el PC siempre está ahí, arriba. Pues eso. Pero, ¿estamos de verdad preparando a los maestros para esto? Primero, para que ellos mismos las tengan y luego, para que las enseñen. Vamos a ver qué dice este estudio. Vale, para entender las conclusiones, veamos de dónde parten. Hay un acuerdo general, ¿no? Sí, global, diría yo, sobre que hay que meter el pensamiento crítico en la educación ya desde pequeños. Pero claro, una cosa es decirlo y otra... Otra es hacerlo. Ahí está el problema. Que sabemos poco, la verdad, sobre cómo enseñarlo bien. ¿Y cómo evaluarlo? Sobre todo en primaria. Exacto. Y menos aún sobre cómo preparar a los propios maestros para esa tarea. Así que este estudio intenta, llenar un poco ese hueco. Eso es. Y lo hacen con un estudio empírico, cuantitativo. Usaron un instrumento, una prueba, para medir 6 destrezas, 6 habilidades que se consideran parte del pensamiento crítico. Resolución de problemas, toma de decisiones y razonamiento lógico. Vale. Y lo interesante no es solo la lista, claro, es cómo lo midieron, cómo lo hicieron tangible. Espera, para que nos hagamos una idea, ¿podríamos poner algún ejemplo rápido de qué significa cada una? A veces suenan un poco abstractas. Claro. A ver, predicción no es adivinar, ¿eh? No me imagino. Es anticipar consecuencias lógicas, basándote en lo que sabes. Ujú. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un experimento cambias algo? Entendido. ¿Y clasificación? Pues agrupar cosas, ideas, objetos, lo que sea. Pero no de cualquier manera, sino con un criterio lógico. Y poder explicar por qué lo agrupas así. Vale, no es solo separar por colores. No. Hay que entender la lógica detrás o la resolución de problemas, que no es solo hacer una cuenta. ¿Va más allá? Mucho más. Es identificar bien cuál es el problema real, pensar en distintas soluciones, ver cuál es la mejor. Son habilidades para la vida, vamos. Queda claro. Así que midieron estas 6 cosas en 2 grupos muy diferentes. Exactamente. Por un lado, estudiantes de magisterio de primaria, los futuros profes. Vale. Y por otro, alumnos de quinto y sexto de primaria. Niños de 10, 11, 12 años. Eso es. Este segundo grupo era la referencia, para poder comparar, para calibrar los resultados de los universitarios. Una comparación interesante, desde luego, por la diferencia de edad y de estudios. Crucial, sí. Y bien, ¿qué encontraron? Empecemos por los futuros docentes. ¿Qué tal salieron parados? Pues los primeros datos dicen que los estudiantes de magisterio puntuaron más alto que los niños, en varias destrezas. ¿En cuáles? Concretamente en predicción, clasificación, resolución de problemas y razonamiento lógico. O sea, en tareas que implican anticipar, organizar, buscar soluciones, seguir una lógica, ahí sí mostraron más competencia. Bueno, eso en principio parece lógico, ¿no? Sí, uno esperaría eso. Son habilidades que quieras que no se usan o se piden en la universidad, aunque sea de forma indirecta. Cierto. Y había otro dato, ¿verdad? Algo sobre género. Sí, dentro del grupo de los futuros docentes, las mujeres universitarias sacaron de media puntuaciones un poquito más altas en el conjunto de habilidades de PC. Un poquito más altas que sus compañeros varones. Eso es. El estudio lo menciona como un dato estadístico, sin más. No entra a explicar por qué es. Es un hallazgo que está ahí y se reporta, pero no es el meollo de la cuestión, digamos. No, para nada. Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y la verdad, bastante sorprendente. A ver. El resultado que más destaca, el que dejó a los investigadores un poco, sorprendidos, es este. La diferencia en la competencia global de pensamiento crítico. O sea, mirando las 6 habilidades juntas. Exacto.
La diferencia entre los futuros maestros y los niños de primaria era inesperadamente pequeña. Y esto hay que subrayarlo. Inesperadamente pequeña. ¿Por qué es tan sorprendente? A ver, explícalo. Pues porque si piensas en cómo se supone que nos desarrollamos cognitiva y educativamente, la diferencia debería ser mucho mayor. Claro. Hablamos de adultos jóvenes, gente con, ¿qué? 14, 15 años o más de colegio, instituto, universidad, Sí, una formación larga. comparados con niños de 10 o 12 años. Se supone que la universidad más la madurez de ser adulto te da una ventaja, Una ventaja clara. mucho más marcada, en habilidades de pensamiento complejo como estas. Claro, uno piensa, más años estudiando, más conceptos abstractos, análisis de textos, pues eso debería notarse mucho más en el pensamiento crítico. Justo. La teoría diría, la brecha tiene que ser grande. Y si resulta que es pequeña, pues algo no encaja. No es que los futuros profes no sepan más, ¿eh? No, no es eso. El estudio dice que en algunas áreas sí destacan más. Ya. Pero la diferencia total, la magnitud de esa ventaja global, no es la que uno esperaría viendo la diferencia de edad y de formación. Entonces esta pequeña diferencia nos lleva de cabeza a las implicaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo? Pues abre preguntas importantes y, la verdad, un poco incómodas. Dispara. Por un lado, pone en duda si la formación universitaria actual, la de magisterio en este caso, está realmente desarrollando estas habilidades. O sea, si se está haciendo un trabajo activo para mejorarlas. Exacto. O si se da por hecho que, que ya se aprenderán solas, ¿no? Como de rebote mientras estudias otras cosas, Como un efecto secundario. algo así. Pero si no se enseñan de forma explícita, estructurada, pues quizá no se desarrollan tanto como deberían. Y la pregunta clave es, si los futuros maestros no tienen un nivel mucho más alto que los niños a los que van a enseñar, Ujú. ¿cómo van a poder fomentar ese pensamiento crítico en sus clases? Esa es la gran pregunta. Es que es crucial. Si no dominas algo bien, enseñarlo es complicadísimo. Muy difícil. Podríamos estar mandando a las aulas a maestros con toda la buena intención del mundo, Claro. pero sin todas las herramientas que necesitan para este reto concreto, el del siglo XXI, que tanto mencionamos. Es un riesgo, sí, porque fomentar el PC en niños pide mucho al profe. Muchísimo. No solo que lo entienda, sino que sepa cómo hacerlo. Cómo plantear actividades, cómo hacer preguntas que les hagan pensar, cómo evaluar si avanzan. Si tu propio nivel está muy cerca del de ellos, la tarea se vuelve cuesta arriba. Enormemente. Pero decías que había otra posible lectura, ¿no? Sí, la otra cara de la moneda. A ver, ¿y si parte del problema es que subestimamos a los niños? Interesante. Quizás los niños de primaria ya tienen más capacidad para pensar críticamente de lo que creemos. Para razonar, comparar, incluso tomar decisiones, si les damos la oportunidad y el contexto adecuado. O sea que su potencial es mayor del que asumimos. ¿Podría ser? Esto no quita importancia a mejorar la formación de los maestros, ¿eh? No, claro. Pero sí nos invita a mirar distinto las capacidades de los propios alumnos. No tienen por qué ser cosas excluyentes, ¿verdad? Podría ser una mezcla. Seguramente sea una mezcla. Una formación docente que no potencia lo suficiente el PC y a la vez unas capacidades en los niños mayores de lo esperado. Pero sea como sea, El resultado es el mismo. La diferencia es pequeña. Y eso tiene consecuencias. nos obliga a preguntarnos si la formación inicial de maestros está de verdad conectada con lo que se pide ahora. Eso es. Con desarrollar competencias complejas, se le da prioridad. Se enseña cómo enseñar a pensar. Y esto nos lleva a las recomendaciones del estudio. Si el problema es que estas habilidades no salen solas, ¿qué proponen? La conclusión de los investigadores es muy clara. Muy directa. Y es Que es fundamental, imprescindible, meter la enseñanza explícita de las destrezas de pensamiento crítico en magisterio. explícita. Esa es la palabra clave. Y, lógicamente, también en el currículum de primaria. Claro. Porque explícita significa que no basta con mencionarlo de pasada. No es suficiente. No. Significa diseñar actividades para practicar la predicción, la comparación, la argumentación. Enseñar estrategias concretas para problemas complejos. Fomentar que piensen sobre cómo piensan. La metacognición, ¿no? Exacto. Tanto en los futuros docentes como en los niños. Que sean conscientes de su propio razonamiento y cómo mejorarlo. Es como tratar el pensamiento crítico como una asignatura más o una competencia transversal que necesita su propia manera de enseñarse. Justo eso.
con su didáctica, sus métodos, su evaluación. Porque son habilidades complejas. Y no son innatas para todos, hay que enseñarlas. Con instrucción directa, práctica, feedback, y aplicarlas en muchos contextos. No podemos asumir que por hacerse mayor o saber más de otras cosas, uno se vuelve un pensador crítico eficaz. La investigación lo dice claramente. Hace falta intención, hace falta enseñanza explícita. Parece un cambio de chip importante, ¿no? Respecto a cómo se ha visto la formación. Sin duda, implica revisar currículums, en magisterio y en primaria. Y preparar a los formadores de maestros también. Claro, ellos también tienen que saber enseñar esto explícitamente. Y los estudiantes de magisterio tienen que vivirlo primero como alumnos para poder hacerlo luego como profes. Es un cambio de todo el sistema. Bueno, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vale. Empezamos con la importancia del pensamiento crítico que nadie discute. Ujú. Vimos que este estudio midió 6 destrezas clave en futuros maestros y en niños de primaria. Predicción, comparación, clasificación, resolución de problemas, toma de decisiones y razonamiento lógico. Exacto. Y que los universitarios sí superan a los niños en algunas de ellas. Y también salió el dato de género entre los futuros docentes. Sí, un detalle. Pero el bombazo, lo que nos ha dado que pensar, es esa diferencia tan pequeña en la competencia global de PC entre los dos grupos. Mucho menor de lo esperado por edad y estudios. Y eso nos llevó a las implicaciones. Falla la formación, subestimamos a los niños. Y la conclusión rotunda del estudio. Hay que enseñar pensamiento crítico de forma explícita, Sistemática. tanto a los que van a enseñar como a los que están en primaria. Exacto. La idea central es, no podemos dar por hecho que estas habilidades se desarrollen solas. Si queremos ciudadanos críticos, Sí. capaces de analizar, de resolver, de decidir, de participar, hay que cultivar estas habilidades desde el cole. Y eso empieza por preparar bien a los maestros. Y esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta para seguir dándole vueltas. A ver, Si la brecha es tan pequeña como dice el estudio, ¿estamos de verdad equipando a los futuros profes con lo necesario? No solo para que sean críticos ellos. sino para que sepan enseñar a serlo. Exacto. O quizás el foco también debería estar, y mucho, en reconocer y potenciar lo que los niños ya traen. Darles un papel más activo en su propio desarrollo. Ahí queda la pregunta. Una cuestión abierta, sin duda, que va al corazón de cómo vemos la educación y la formación de maestros hoy en día.